Bueno, muchas gracias. Agradezco a Presid la invitación, la posibilidad de intercambiar con ustedes algunas ideas. Bueno, lo primero que vamos a ver sobre el tema es un tema muy importante para Argentina, muy importante para la región central de Argentina y un poco controvertido. Entonces acá hay algunos especialistas, veo en la sala, vamos a tener oportunidad de intercambiar algunas opiniones. Algunas cosas generales. Lo primero que voy a mostrar es qué importancia está teniendo el riego en Argentina. Argentina tiene hoy alrededor de 2 millones de hectáreas regadas. Básicamente las 3/4 partes de esa superficie son sistemas públicos en áreas áridas, semiáridas, con riegos de tipo gravitacional y con agua superficial utilizada para ello. Otro gran núcleo de uso de esta tecnología es la producción de arroz y en los últimos años ha aparecido un incremento importantísimo de la superficie de riego complementario que solamente en la región pampeana significa alrededor de 600.000 hectáreas. Inicialmente este riego ya se usaba para frutales, se usaba para papa, etcétera, pero hoy está siendo muy utilizado para cultivos como el maíz de primera, de segunda, la soja de primera, de segunda, el trigo, etcétera. Es decir, está teniendo una importancia muy grande en este ámbito subhúmedo, húmedo de la región central de Argentina. Hoy existe lo que se llama el Plan Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura, que prevé una inversión fuerte para la tecnología y prevé que esta superficie que hoy tenemos de 2 millones de hectáreas regadas en el orden de pocos años se duplique. De manera que tenemos que estar, desarrollando información para que la tecnología no cause problemas de pérdida de fertilidad o de sustentabilidad en los sistemas productivos. ¿Por qué la superficie es tan importante? Argentina tiene 2/3 partes de su territorio en condiciones de algún grado de aridez, desde hiperárido a semiárido. De ahí que la mayor parte de este riego esté dirigido a estas regiones. Y fíjense ustedes acá, para el año 2002, que es una de las últimas informaciones generalizadas del país con que se cuenta, estas eran las superficies regadas en todas partes del país, básicamente en esa región árida de Argentina. Pero también hay una gran distribución de sistemas de riego en otros ámbitos que están dirigidas a suplementar con agua aquellos periodos críticos desde el punto de vista del desarrollo del cultivo, generalmente relacionados con la floración y algunas otras etapas de acuerdo al cultivo, y eso constituye el riego complementario. Si miramos el riego por aspersión en Argentina, esta es básicamente el área de distribución del riego por aspersión, que es básicamente el riego complementario de Argentina. Bueno, fíjense que de acuerdo a la PROSAP en el 2006, de ese riego por aspersión, aproximadamente del 100% del riego de aspersión que se hacía en Argentina, casi 32% y el 20% corresponden a las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, es decir, el 50% de este tipo de riego está en estas provincias. También la provincia de Santa Fe, centro-sur de provincia de Santa Fe, oeste de La Pampa, etcétera, este de La Pampa, son ambientes donde el riego por aspersión es muy importante. Pero el 50% está limitado a las provincias de Buenos Aires y de Córdoba. La aspersión, entonces, es el sistema de riego complementario, es un sistema de riego que está dirigido a zonas húmedas, subhúmedas. Generalmente se utilizan láminas relativamente bajas, en general menores a los 300 milímetros, muchas veces de 100, 150 milímetros, y como dije hace un ratito, dirigidas a determinados estadios fenológicos. Mientras que los riegos gravitacionales son fundamentalmente dirigidos a zonas áridas, semiáridas, con láminas muchísimo más grandes, pueden superar los 1000 milímetros al año, y con la característica de que se lleva adelante durante todo el ciclo del cultivo. Nosotros nos vamos a dirigir en esta presentación al riego por aspersión, básicamente, es decir, riego complementario por aspersión. Fíjense que si miramos la evolución de este tipo de riego entre el 2002 y el 2012, vemos cómo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires incrementó en un 124% este tipo de riego en 10 años. Esto muestra a las claras la importancia de la práctica. O en Córdoba 111% de aumento, en Santa Fe el 67%, en La Pampa el 178% de incremento de riego por aspersión en estos ámbitos.
Bueno, una vez que hemos visto la importancia de la práctica y hemos centrado la presentación, vamos a mirar algunas características de los acuíferos que utilizamos. Este riego por aspersión básicamente se hace a partir de agua de acuíferos. Acá tenemos una ilustración de los principales acuíferos de la zona centro-norte de Argentina. Nosotros nos vamos a centrar en la zona de la región pampeana, donde los acuíferos más importantes son el pospampeano, es decir, la freática, el pampeano y el puelche. Por supuesto que esto es muy variable por provincia, pero el tiempo de exposición no me permite hacer una discriminación más fina de esto. Bueno, en lo que hace el acuífero pampeano, los dos acuíferos más utilizados son el pampeano, la freática no da volumen, digamos, para trabajar en este tipo de riego generalmente, entonces son el pampeano y el puelche. El pampeano es un freático libre o semilibre, tiene un caudal, puede brindar un caudal de entre 60 y 120 metros cúbicos por hora, se encuentra o tiene espesores que pueden ir hasta los 120 metros y se encuentra sobre un acuitardo. Un acuitardo es algo que transmite poco el agua. Pero básicamente a mí lo que me interesa mostrarles del pampeano es lo siguiente. Acá tenemos unos gráficos que son los gráficos de Nielsen. Estos gráficos muestran, vamos a ilustrar la lectura del gráfico a través del triángulo inferior izquierdo. Fíjense que en estos gráficos uno tiene, una escala que va de 0 a 100 para el caso del magnesio, de 0 a 100 para el calcio, y de 0 a 100 para el sodio y el potasio. Y los puntos que ustedes ven dentro del triángulo indican el valor de las muestras analizadas para este acuífero por estos autores. Entonces, ustedes pueden ver claramente en este primer triángulo que el grueso de las muestras analizadas correspondían a aguas con muy bajo contenido de magnesio y de calcio y muy alto contenido de sodio y potasio. Básicamente es sodio el asunto. Cuando miramos el resto de los elementos, podemos ver que entre los aniones dominantes en el acuífero pampeano, el dominante por excelencia es el bicarbonato y en algunos casos carbonato. Es decir, estas aguas son fundamentalmente bicarbonatadas sódicas y en forma subordinada bicarbonatadas sódicas cálcicas y o magnésicas. El total de sólidos disueltos, que es una herramienta que se utiliza para apreciar la salinidad, es del orden como máximo de alrededor de 1000 miligramos por litro. Es decir, el problema más severo del pampeano es su contenido de bicarbonato de sodio y la salinidad podríamos calificarla como media. En lo que hace el acuífero Puelche, que tal vez es el acuífero más utilizado en esta región para el riego, es un acuífero semiconfinado, está sobre un manto que es el manto Paraná, que no transmite para nada el agua, tiene un espesor de entre 10 y 50 metros, puede brindar de entre 30 y 150 metros cúbicos por hora. Es decir, son acuíferos excelentes para el riego, desde el punto de vista de los caudales. Sin embargo, cuando miramos en el Puelche otra vez las gráficas de Nielsen, vemos que también los contenidos de sodio y el contenido de bicarbonato y carbonato son sumamente altos. De manera que el Puelche puede calificarse como un acuífero cuyas aguas son exclusivamente bicarbonatadas sódicas. El contenido de sales es parecido al pampeano, es decir, también del orden de bajo a medio. Bien, una vez vistas las características de estos acuíferos, son acuíferos que entonces básicamente traen o podrían tener una problemática relacionada con el contenido de sodio y del bicarbonato. Y ahora se nos presenta la situación de cómo calificamos desde el punto de vista del riego el agua. Durante muchos años, desde mediados del siglo pasado, en Argentina hemos utilizado algunos criterios desarrollados en otras partes del mundo, básicamente en el laboratorio de Riverside en California, que es un ámbito, una región árida de menos de 200 milímetros de precipitación, con suelos texturalmente muy gruesos, y hemos usado alegremente los conceptos desarrollados en Riverside para calificar las condiciones de riego en la región pampeana argentina, donde nos movemos entre 800 y 1000 milímetros en la mayor parte de los casos de precipitación, pero tenemos suelos texturalmente muchísimo más finos en la mayor parte de las situaciones. Entonces, la calidad de agua de riego, hay que advertir, no puede ser evaluada desde el punto de vista abstracto de la calidad sola del agua per se, sino que debe contemplar otros aspectos de los sistemas productivos. Básicamente, la precipitación es una posibilidad de lixiviación de sales,
La característica de los suelos finos tienen alta posibilidad de retener las sales agregadas, el sodio agregado, el sistema de riego que se utilice, si es un riego gravitacional o no, y las condiciones de drenaje de esos suelos. Es decir, yo no puedo extrapolar el sistema de clasificación de Riverside y calificar la aptitud para riego, que es lo que se hace muchas veces en Argentina, calificar la aptitud para riego de una determinada agua en base a su análisis químico. Desde el punto de vista de la calidad del agua, nosotros tenemos algunos parámetros que son muy indicadores. Miramos salinidad a través de la conductividad eléctrica, miramos el contenido de las bases, como vimos en los gráficos de Nielsen. Evaluamos básicamente lo que llamamos RAS. Una de las cosas que digo son básicas, pero acá en el auditorio hay gente de todo nivel de conocimiento sobre la temática, así que disculpen los especialistas. Evaluamos la RAS. La RAS es una relación de absorción de sodio. ¿Por qué miramos al sodio como muestra la imagen en relación al calcio y al magnesio? Porque el sodio es un elemento que provoca un efecto dispersivo en el suelo. Es decir, la estructura que normalmente forman los suelos por unión de partículas como las arcillas, la materia orgánica, etcétera, se hace a través de cationes como el calcio y el magnesio. Cuando entra el sodio como dominante en esos sistemas, las uniones se rompen y estos agregados se dispersan. El grado de dispersión que puede causar el sodio puede ser compensado por el calcio y el magnesio, por eso es que no evaluamos la cantidad de sodio absoluto, sino que evaluamos la cantidad relativa de calcio y magnesio como lo indica la medida de RAS. También evaluamos aniones para ver cuáles son los aniones dominantes en el agua. Hemos hecho hincapié en que estos acuíferos que mencioné eran ricos en bicarbonato. El bicarbonato tiene la peculiaridad de transformarse en el suelo en carbonato. Cuando se transforma en carbonato tiene otra peculiaridad que es precipitar con el calcio y el magnesio. Entonces, si en esta RAS que tenemos acá yo disminuyo el valor de calcio y magnesio por precipitación con los carbonatos cuando el agua de riego llega al suelo, la RAS efectiva en el suelo aumenta. No sé si soy clara, podríamos después aclararlo más en detalle. El análisis de cationes y aniones también me permite ver cuáles son las sales dominantes, porque además de los problemas inherentes al nivel de salinidad en su conjunto, hay problemas de toxicidades específicas. Sales como el bicarbonato de sodio, como el cloruro de sodio, el sulfato de magnesio, son sales particularmente tóxicas. Y finalmente, la presencia de otros contaminantes que pudiera tener el agua. Desde el punto de vista del suelo, para, conformar un diagnóstico de situación, básicamente hay que mirar qué tipo de textura tiene el suelo, qué RAS ya tiene el suelo antes de incorporar la práctica de riego, o qué sodio intercambiable tiene ese suelo, cuál es la velocidad de infiltración, si tiene buen drenaje o no. Piensen que todas estas sales, o la mayor parte de las sales, son sales solubles, de manera que si hay precipitación, como la tenemos en pradera pampeana, relativamente importante, algunas de estas sales podrían ser lixiviadas si las condiciones de drenaje están dadas. Por supuesto, tenemos que ver, como dijimos, la condición climática. No es lo mismo calificar un análisis de agua para una región como California y usar esa misma calificación en un ambiente como, la pradera pampeana con su clima templado y húmedo o subhúmedo. Finalmente, el método de riego es muy importante. El riego por aspersión, que es el que mayormente utilizamos en el riego complementario, es un riego que no tiene generalmente un agregado de agua que permita lixiviación. Es decir, siempre se trabaja con láminas inferiores a la capacidad de retención del suelo, lo que provoca que la lixiviación sea muy baja. Si en lugar de usar un riego de estas características usamos riego con drenaje, con fracción de lavado, lo que se llama fracción de lavado en el riego, la posibilidad de lavado de estas sales puede ser más importante. Bien, en lo que hace a la evaluación de la salinidad del agua, hay diferentes criterios. Por tiempo tengo que mencionar solamente algunos, podemos charlarlos después. Uno de los primeros criterios fueron los criterios de California, desarrollados sobre la base de los estudios del Laboratorio de Salinidad de Riverside de California, y que muestran que la conductividad eléctrica del orden de 750 a 1500 microsiemen por centímetro, esa es la unidad, es una salinidad media. De ahí para abajo, bajo, de ahí para arriba la salinidad crece. Este criterio de California también puede expresarse a través del total de sólidos disueltos, que es un análisis que frecuentemente hacen los laboratorios de rutina, y con aguas de más de 1000 miligramos por litro de sólidos disueltos hablamos de una salinidad media.
Pero estos criterios originales de Riverside, que después abordó la Universidad de California, fueron evolucionando en el tiempo. Les muestro solamente un ejemplo. Este es el ejemplo de un indio que trabajó en Estados Unidos, Zinc, que muestra, por ejemplo, que lo que está en el cuerpo de estas tablas es la conductividad eléctrica. Fíjense, acá arriba tenemos cultivos sensibles, sensibles, semitolerantes y tolerantes. Acá tenemos porcentaje de arcilla. A mayor porcentaje de arcilla, mayor la posibilidad de retener las sales agregadas. Y acá tenemos nivel de precipitación. Y lo que está en el cuerpo de la tabla es la conductividad eléctrica que yo puedo admitirme en el agua de riego para no causar problemas en ese sistema productivo. Si miramos, podemos llegar a permitir 12 la unidad es decisimen por metro para sistemas de especies tolerantes con precipitaciones arriba de los 550 milímetros y con un bajo contenido de arcilla. Pero no me admito más que un decisimen por metro si el cultivo es sensible, si la precipitación es baja y si el suelo tiene más de 30% de arcilla. Por lo tanto, hablar de la conductividad eléctrica sola, sin poner el contexto climático y digamos, de características del suelo, puede ser muy aventurado. Bueno, en lo que hace a sodicidad del agua, como les decía, la evaluamos básicamente a través de la RAS. Algunos laboratorios usan solamente la RAS, pero eso es riesgoso. ¿Por qué? Por algo que ya les comenté un poquito antes. Si el agua, además de tener sodio, tiene bicarbonato o carbonato, dijimos que esto precipita el calcio y el magnesio y entonces disminuye la cantidad de calcio y magnesio que hay en el denominador de este indicador y la RAS aumenta. Por eso se han propuesto una serie de modificaciones de la RAS, que es lo que se llama la RAS corregida, donde el valor de calcio se corrige por la cantidad de carbonato que haya en el agua. Algunas tablas tan complejas como estas, que después si quieren podemos mirar en detalle, en función del carbonato de calcio que haya y del contenido salino que tenga el agua, se corrige ese valor de calcio. ¿Por qué hago especial mención a esto? Ustedes recuerdan que dijimos que los acuíferos Pampeano y Puelche son acuíferos que son sódicos, pero fundamentalmente bicarbonatados. Es decir, son todavía peores que si tuviéramos cloruro de sodio o sulfato de sodio. ¿Por qué? Porque la precipitación del calcio y del magnesio van a hacer que ese sodio que tiene el agua sea, digamos, exacerbado en su efecto sobre las condiciones del suelo, porque el tenor de calcio y magnesio va a bajar cuando esa agua sea aplicada al suelo. Bien, algunas clasificaciones de la FAO de RAS ajustado, fíjense, se hacen en función, sin problemas crecientes, problemas graves, se hace en función de la salinidad. ¿Por qué? Porque un aumento de la salinidad implica aumento de calcio, magnesio, es decir, efectos compensatorios del efecto dispersivo sódico. Lo mismo podemos tomar calificaciones de alcalinidad en función de carbonatos o bicarbonatos, pero todo está dirigido a lo mismo, a evaluar cuánto sodio hay en relación al calcio y magnesio y cuánto carbonato y bicarbonato hay que pueden hacer disminuir el efecto compensatorio del calcio y magnesio. Es así que aparecieron, estoy haciendo una síntesis apretadísima de más de 70, 80 años de trabajos, apareció la clasificación de la FAO superando la original de Riverside, donde califica en función de conductividad eléctrica, es decir, salinidad y de RAS del agua, califica las aguas de alguna manera. Fíjense que, por ejemplo, en este sector yo puedo tener un agua C4, que es la peor condición de salinidad, y S1, que es la mejor condición, digamos, entre comillas, de sodicidad. Sin embargo, el valor de RAS acá arriba puede ser muy alto. ¿Por qué? Porque si la salinidad es alta, el efecto compensatorio de esas bases también es alto. Bueno, también cuando calificamos las aguas usamos criterios de toxicidad, entonces podemos mirar la cantidad de cloruros, de boros. En el país tenemos aguas boratadas en muchos lugares. Como les decía, la presencia de los bicarbonatos, no solamente por este tema del calcio y magnesio que les digo, sino porque algunos de estos elementos, cuando el riesgo es por aspersión, pueden producir quemado de hojas. Bien. Es así que un agua sin ningún grado de restricción para usos, de acuerdo a la FAO, tiene estas características que les pongo acá. Menos de 0,7 decisimen metro de conductividad, menos de 450 de sólidos disueltos, algunos valores de RAS de acuerdo a la salinidad que tenga el agua y estas condiciones de contaminantes o elementos tóxicos. Pero este criterio de FAO
vuelvo a hacer hincapié en esto, que es muy usado en Argentina, ha sido desarrollado para climas secos donde la lluvia no juega ningún papel o juega un papel insignificante en el suministro de agua para las plantas. Es el riego la principal fuente de agua. Y eso no puede ser usado en el ámbito templado argentino, donde las condiciones son absolutamente distintas. Afortunadamente, hace un tiempo atrás, en un proyecto IPG-INTA, se establecieron algunos umbrales tentativos para la zona, para Argentina, estableciendo niveles de salinidad, por ejemplo, inferiores a 2 como muy seguros y condiciones de sodicidad a través de la RAS variables para diferentes lugares de Argentina, sureste bonaerense, el norte de Buenos Aires, sudeste de Santa Fe y Entre Ríos, etcétera, etcétera. Fíjense que en este intento de superar esta dificultad que yo estoy comentando, fíjense cómo el nivel de RAS que aceptamos como seguro cambia desde valores inferiores a 15 hasta valores inferiores a 5 de acuerdo a la situación. ¿Por qué me admito aguas con menos RAS en una plustol cordobés, que son suelos gruesos en regiones de menor precipitación de agua? Porque acá no tengo agua para poder lixiviar las sales agregadas. Esa es una de las razones. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de regar con aguas de estas características? Por supuesto que de la salinidad, un agua salobre causa un importante perjuicio que es la disponibilidad de agua. Las sales son higroscópicas, es decir, si la planta tiene que tomar agua en un suelo salino, tiene que vencer la succión que ejercen las sales del agua. Otro problema, como mencionamos, era la toxicidad. En el caso de la sodicidad, que es un problema de mayor grado de irreversibilidad, la problemática más importante es la de dispersión de los coloides, es decir, la pérdida de estructura, se destruye el espacio poroso. Un suelo que se enriquece en sodio pierde capacidad de drenar agua, es decir, llueven 2 gotas y se anega, pierde capacidad de renovar el aire del suelo para que las raíces respiren correctamente. Y cuando están secos se transforman en suelos muy duros, con mucha dificultad para la labranza. Cuando están húmedos se transforman en un flan donde no hay pisos para la entrada de la maquinaria, y eso ocurre en un breve rango de cambio de humedad. Y por supuesto el sodio también es un elemento tóxico. Para los que, no son especialistas en el tema, tal vez el gráfico pueda ser ilustrativo. Esta es una raíz que tiene algunas sales dentro de su estructura y en los círculos celestes tenemos las sales que hay en el suelo. Cuando las sales en el suelo son pocas, la circulación normal es... no, esto hay que hacerlo funcionar de otra manera. A ver. Bueno, parece que no. No quiere funcionar, es un videíto, no, parece que no lo estoy haciendo funcionar bien. Bueno, vuelvo para atrás. Cuando las sales son pocas en el suelo, la circulación del agua hacia la raíz de la planta hace que el agua entre normalmente, porque las sales tienden a equilibrarse en los dos sistemas. Entonces pueden entrar agua sin dificultad. Cuando las sales en el exterior, en el suelo, son muy altas, hay una tendencia a que la planta sufra lo que se llama una sequía fisiológica, es decir, la planta tiene agua pero no la puede tomar. Yo siempre les cuento a los estudiantes que es como cuando vos tenés mucha sed y te dan un vaso con agua con sal, a los 2 minutos tenés más sed que antes. ¿Por qué? Porque las sales son higroscópicas. Entonces el suelo puede tener agua pero las plantas no lo pueden tomar. Umali dijo en el año ya 93 que la salinización en esa época, estamos a más de casi 20 años de eso, la salinización de los suelos por riego estaba creciendo en el orden de 1 a 2 millones de hectáreas por año en el mundo. Es un problema muy importante de todos los ambientes regados. Fíjense, acá vemos algunas consecuencias de la salinidad sobre el rendimiento. El gráfico que tiene ese rombito, que indica soja, acá tenemos 3 especies, soja, cebada y agropiro. La soja es esta que está acá abajo. Fíjense que el porcentaje de rendimiento cuando aumenta la salinidad ya a valores de 2, 3 decisimen por metro, puedo estar perdiendo 20, 30% de rendimiento con mucha facilidad. Hay otras especies que son menos sensibles, el caso del agropiro, que incluso lo usamos para mejorar ambientes con problemas de salinidad.
De manera que volvemos a la clasificación original, no solamente el agua y el tipo de suelo, sino también el tipo de cultivo que voy a usar tiene que ser analizado. Al lado tenemos un gráfico de porcentaje de germinación y fíjense cómo cuando tengo 0 decisimen no tengo salinidad, la germinación de soja es esta que muestra la gráfica después de la emergencia, pero cuando la salinidad es del orden de 8 decisimen por metro, la germinación es muchísimo más baja. Soja es una especie muy sensible a salinidad y a sodicidad. Bueno, el tema de la dispersión, para los que no son especialistas en suelo, se puede ver en estas ilustraciones. Acá a la izquierda tienen un gráfico con en barras coloradas 2 arcillas, por ejemplo, y el calcio uniendo esas 2 arcillas formando poros y estructura. En el gráfico de la derecha vemos qué pasa con ese sistema cuando entra sodio. Se separan las arcillas, forman un sistema disperso con una alteración total de la estructura porosa del suelo. A ver si acá puedo hacer funcionar esto. Esto es un ejemplo, digamos un videíto que trata de mostrar un suelo sódico, acá a la izquierda, qué le pasa cuando se humecta, digamos, se moja, y un suelo no sódico. Hemos visto la evolución en un destartalamiento total de la estructura de ese suelo. Eso es lo que pasa cuando el suelo es sódico o lo hemos sodificado por agregado de agua de riego. Esta es la condición cuando llueve, cuando queremos laborearlo, etcétera. Bien, y estos efectos son tan graves cuando el suelo está húmedo como cuando está seco. Cuando está seco se torna sumamente impedante para el crecimiento de las plantas, para el laboreo, etc. Y por supuesto efectos de toxicidad. Fíjense cómo la infiltración de los suelos, justamente por esa afectación del espacio poroso, decrece drásticamente cuando el porcentaje de sodio del suelo, porcentaje de sodio intercambiable, que es la sigla que se expresa ahí, crece de 5 a 70%. La infiltración disminuye notablemente, son suelos que se encharcan con mucha facilidad. Y no solamente se encharcan, sino que después permanecen húmedos en los primeros centímetros y no transmiten el agua a las capas inferiores, porque la conductividad hidráulica, cuando la salinidad crece, cuando el porcentaje de sodio intercambiable, que es lo que tenemos acá, crece, esa conductividad hidráulica decrece notablemente. Por supuesto que hay diferente sensibilidad a esta problemática. Especies como el maíz y la soja son muy sensibles y otras especies son más tolerantes, pero digamos, uno tiene que pensar en el análisis de estas situaciones no por la coyuntura del cultivo que hago este año, sino por el deterioro de las condiciones del suelo. Vamos a mostrar algunos resultados de experiencias nacionales. Ese es un resultado de un ensayo que hicimos de riego usando láminas de entre 100 y 160 milímetros por año durante 3 años nada más, 3 años, con aguas que eran bicarbonatadas sódicas del centro de la provincia de Buenos Aires del partido 25 de mayo. Fíjense que en barra gris tengo al testigo sin riego, usábamos como testigo las esquinas del lote porque esto era regado por pivot central, y la zona regada dentro de los pivotes de riego es la barra blanca. Fíjense que la RAS crecía importantemente tanto en superficie como subsuperficialmente cuando hacíamos riego. Alguien podría decir que esos valores de RAS podrían ser, digamos, despreciables, es decir, no traer problemas. Pero si yo les muestro que en esa condición de ese aumento de RAS tan bajo, pero aumento al fin, las consecuencias que aparecían eran las siguientes. En el gráfico de la izquierda les estoy mostrando justamente un índice que mide dispersibilidad. Fíjense cómo las barras blancas, es decir, los regados, aumentaban notablemente, aún a ese bajo RAS, el índice de dispersión de los coloides de ese suelo. Es decir, un índice que está mostrando ya el deterioro de la estructura. Y en el gráfico de la derecha, lo que estoy mostrando es la pérdida de conductividad. Los suelos de este ámbito son suelos arenosos, son suelos de los cordones medanosos del centro de la provincia de Buenos Aires, es decir, textura gruesa. Uno no esperaría en este ambiente que con esa RAS hubiera un deterioro de la conductividad hidráulica, sin embargo, la conductividad hidráulica bajaba a cifras 5 veces inferiores a la conductividad hidráulica de ese suelo sin regar. Y recuerden que esto tenía 3 años de riego con láminas muy bajas. Después hicimos con ese mismo suelo unos ensayos de simulación en macetas, contemplando el drenaje natural que tendría por lluvia y por características del suelo ese ambiente, y simulamos regar 10, 15 y 20 años. Bueno, fíjense
usábamos un agua de RAS de 7.30 y miren el aumento desde cero, ya a los 10 años habíamos llevado una RAS prácticamente inexistente de ese suelo a valores de 6. Y yo les dije que con RASes de 2 y pico la conductividad hidráulica bajaba mucho. De manera que si este ensayo de simulación fuera real, la condición podía ser muy grave a futuro. En lo que hace a salinidad, y esto concuerda con los resultados de otros investigadores, parecería que en estas condiciones de riego, con estas láminas, los suelos pueden aumentar inicialmente su contenido de sales, pero normalmente las lluvias preponderantemente otoñales de estos ambientes pueden luego bajar ese contenido salino. Bueno, lo mismo mostraba este trabajo de simulación que habíamos hecho. Es decir, el problema más grave parecería estar pasando en estos ámbitos por la sodificación y no por la salinización. Acá mostramos unos trabajos de Aparicio del año pasado. Esta gente sintetizó aguas de diferentes características, que son las que les muestro ahí abajo. Y fíjense que en esta gráfica mostramos que cuanto mayor era la RAS del agua utilizada, se podía llevar un suelo que tenía un PCI inferior a 5, es decir, prácticamente 4, original, y usando aguas de muy elevado RAS, en poco tiempo, esto también fue hecho en simulación, con columnas, se podía llevar esos suelos a RASes de 20. RASes de 20 significa situaciones críticas, prácticamente una situación irreversible posiblemente a futuro. Y ellos mostraron cómo la RAS del suelo se ajustaba perfectamente a la RAS del agua empleada, es decir, mayor el agua la sodicidad del agua, mayor la sodicidad del suelo en el mediano plazo. Hay un trabajo muy interesante que no existe algo comparable en Argentina, es el trabajo de un muchacho Palancar que hizo un doctorado dirigido por nosotros, pero lo hizo en Italia. Este muchacho hizo aguas sintéticas que tenían diferente cantidad de sales, él la expresó en milimoles por litro, estos son el análisis del agua acá arriba, y RASes de 5 y de 45. Y sumergió algunos suelos, no son suelos argentinos, a estas aguas, pero lo que les quiero mostrar es básicamente el aumento de PCI importante, que eso ya lo hemos visto, pero a lo que quiero centrar la atención es en lo siguiente. Él usó un equipo que se llama caja de corte, que es esto que está acá, que permite medir la tensión para cortar el suelo cuando el suelo tiene una cierta humedad. Cuanto más disperso está el suelo, mayor es la tensión de corte para poder producir un corte en una masa de suelo. Y además este equipo tiene unos sensores que permite ver el desplazamiento vertical y horizontal de esa masa de suelo. Fíjense que en esto que marco en rojo se puede ver que la tensión de corte en los suelos con alta sodicidad, la tensión de corte aumenta muchísimo. Y también el desplazamiento aumenta muchísimo. Traducido a criollo, esto que se mide de esta manera muestra que los suelos regados con estas aguas sódicas aumentan su tensión cortante y su desplazamiento. Cuanto mayor es la tensión de corte, mayor es la energía que necesito para pasar un arado, para pasar una máquina. Y por supuesto hay una alta resistencia al crecimiento de las raíces, notablemente alta resistencia. Y cuando mayor es el desplazamiento que se produce en ese suelo, mayor es la formación de pseudoestructuras de muy baja estabilidad estructural, es decir, que se rompen con mucha facilidad. Estoy mostrando algunas cositas puntuales para mostrar datos de diferentes provincias. Esto es del sur de Santa Fe, un trabajo de Andriani. Fíjense, acá hay un argiudol típico, un suelo característico de este ambiente, y un apludol, un suelo un poco más grueso. Estos son las láminas de riego totales utilizadas en todos los años considerados, y abajo están las RASes del agua utilizada. Y fíjense cómo, desde agosto del 96, acá tenemos PCI, es decir, el porcentaje de sodio del suelo, cómo desde agosto del 96 hasta julio del 2000, el aumento del PCI había sido notable. Esto es Santa Fe. Esto es Córdoba, Serión Cativo, un trabajo de Giubergia. Fíjense cómo acá tenemos las láminas utilizadas en la secuencia de cultivos. Este es el análisis del agua utilizado, un agua que tenía un decisímetro de salinidad y que tenía 7 y pico de RAS. Fíjense cómo la conductividad eléctrica, es decir, la salinidad del suelo en el sistema regado era superior al sistema no regado, y el PCI había pasado de 1.7 a 6. Bien, entre el año 96 y el 2007.
Estos son algunos datos generales de la provincia de Buenos Aires, evaluando muchos datos de provincia de Buenos Aires que hizo el ingeniero Génova. Él muestra cómo la mayor parte de las aguas de la provincia de Buenos Aires son C3, es decir, una salinidad relativamente alta, pero la sodicidia es variable. Otros resultados muestran cosas que no son tan parecidas a estas, pero bueno, son aguas con problemas. Y él muestra, después del análisis de muchas situaciones regadas con diferentes láminas y durante diferente lapso, que la media de la conductividad eléctrica es relativamente baja y posiblemente esto se deba a esos lixiviados de los 1000 milímetros de precipitación y sobre todo lluvias otoñales. La conductividad cuando vos muestreás después del otoño es mucho más baja que en otra época del año. Pero los PCI seguían siendo muy altos. Es decir, vuelvo a confirmar con los resultados de Génova que el PCI es la principal preocupación, es decir, el incremento de sodio. Dos palabras mínimas sobre el tratamiento de esta problemática. Las sales pueden ser lavadas a través de lo que se llama una fracción de lavado. Esa fracción de lavado se puede calcular de esta manera, después lo pueden mirar en detalle, a través de la conductividad eléctrica del agua y la conductividad eléctrica que me admito tener en el sistema. Es decir, cuando yo tengo un agua salobre, tengo que agregar más agua cuando riego que si no fuera salobre. ¿Para qué? Para provocar lavado de las sales por fuera del sistema de suelo. Y si tengo sodio, una posibilidad es el enyesado. Por supuesto que en agriculturas extensivas el yeso, digamos, que se agrega en cantidades relativamente importantes, o otros equivalentes al yeso, acá tengo una tabla de equivalencia de otros productos, pueden ser herramientas digamos, para solucionar el problema, pero las magnitudes, las cantidades utilizadas, la dificultad en la aplicación, etcétera, digamos, complejiza mucho la tecnología. Por supuesto que en sistemas bajo cubierta, en sistemas intensivos, esto es muy utilizado. ¿Por qué usamos yeso? Para los que no son especialistas, porque el yeso es sulfato de calcio. Esta es una arcilla con todos los iones, este es el sodio que quiero desplazar. Cuando yo le agrego mucho calcio a través del yeso, lo que hace el calcio es reemplazar al sodio en los sitios de intercambio y luego, por lavado natural, ese sodio iría saliendo de los ambientes. Por supuesto, para que esto sea efectivo debe haber drenaje. Si la dificultad en el drenaje es grande o yo la hice grande a través de una sodificación excesiva, esta práctica pierde eficiencia. Bueno, y termino con esto. Las ideas que quise transmitir. La primera es que el riego complementario en la región subhúmeda húmeda de Argentina utiliza fundamentalmente dos acuíferos, el Pampeano y el Puenche, y ambos son bicarbonatados sódicos con una salinidad variable, en general media, pero su problemática más severa es el sodio. Los límites de salinidad y sodicidad no pueden ser utilizados de extrapolaciones de otros sistemas donde se han calibrado, deben ser calibrados para esta región. Y para hacerlo necesitamos los datos del análisis del agua, pero necesitamos saber qué lámina usamos, qué sistema de riego tenemos, bajo qué condición climática. No es lo mismo el sur de Córdoba con tal vez 800 milímetros de precipitación que el norte de Buenos Aires con 1000 milímetros de precipitación. ¿Qué láminas utilizamos? ¿Qué sistema de riego utilizamos? ¿Qué suelos tenemos? ¿Tenemos suelos gruesos, suelos finos? Eso debe ser considerado. Estas aguas acarrean problemáticas que en el caso de la salinidad son bastante reversibles, pero en el caso de la sodicidad se van tornando progresivamente irreversibles. De manera que el toro hay que agarrarlo por las astas al principio del problema. Es decir, tenemos que manejar esto con cuidado porque podemos transformar los sistemas negativamente de manera irreversible. ¿Y qué tratamiento entonces? Porque está claro que el riego es una práctica que está aumentando importantemente los rendimientos. Hay incrementos de rendimientos de más del 100% en maíz, por ejemplo, cuando uno riega. Y incrementos un poco menores, pero también importantes en soja, etcétera. Es decir, queremos regar. Pero entonces, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué alternativas tenemos? La primera cosa que uno debiera pensar es si no tiene alternativas de aguas de mejor calidad. No lo mencioné por razones de tiempo, existen algunas lentes superficiales de agua de mejor calidad, más dulces. Por ejemplo, la lente Pasteur es muy característica del noroeste bonaerense, pero en general esas lentes no tienen los caudales necesarios. Pero podríamos pensar en cursos de aguas superficiales, en fin, tal vez acá hace falta gestión a nivel municipal o regional, etcétera. Eso está a pensar. Podemos usar fracciones de lavado para disminuir salinidad. Es poco importante en este ambiente porque la lluvia natural ya significa una fracción de lavado importante. Podemos pensar en enyesado y esto es bastante complicado.
Y la otra cosa de la que no hablé es qué pasa con el grado de recuperación de esto cuando dejamos de regar. Hay algunos resultados que después en la discusión surge, tengo algunos datos para mostrarles, es que muestran que si la situación de sodificación no ha sido muy importante y dejamos de regar, en el término de algún tiempo, eso es algunos años, la situación puede volver atrás. Pero si no hemos llevado la condición a una situación, digamos, de gran deterioro. Por supuesto no queremos, porque quien ha pagado un sistema de riego que es muy caro, no quiere dejar de regar. Pero bueno, a la luz del conocimiento actual no tenemos muchas otras chances. Bueno, y gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Mabel. Por cuestiones de tiempo tenemos poquitos minutos para las preguntas, 5 o 10 minutos, pues ya estamos para entregar el salón para el próximo taller, así que adelante. Ahí le alcanza el micrófono. Sí, Mabel, yo quería preguntarte con respecto al pH del suelo, en estos suelos sodificados, ¿en qué medida registraron aumentos, digamos, significativos de pH? Y si esto se tradujo efectivamente en disminución de la toma de nutrientes, por menos disponibilidad, etcétera. El pH es una resultante de fuentes de acidez y de fuentes de basicidad. Generalmente, bueno, el aumento de sodio conduce a un aumento de pH, pero ese aumento de pH depende del tipo de aniones dominantes en las aguas. Si el anión dominante es el carbonato o bicarbonato, el aumento es muy importante. Entonces, un aumento de pH muestra una situación de gravedad porque está mostrando que hay sodio, pero además las sales acompañantes son alcalinas. El pH per se es como la temperatura para el cuerpo humano, es decir, es un signo y no es un problema en sí mismo. El pH es un signo de que puede haber problemas. Si yo tengo un suelo con pH 8 y pico, 9, bueno, el problema es la sodicidad, no es el pH, o la toxicidad sódica, ¿no es cierto? Pero cuando uno a veces riega con aguas que son sódicas, pero tienen cloruros o sulfatos, que no es lo dominante en este ámbito, pero sí en otras aguas del país, el pH no sube y la sodicidad sí sube. Muchas veces los laboratorios o a veces los ingenieros agrónomos jóvenes, etcétera, dicen, no, si tiene pH abajo de 8, esto no es sódico. Mentira, puede ser muy sódico. Todo depende de cuál es el anión dominante. Si el anión dominante es cloruro o sulfato, yo puedo tener un suelo sódico de pH 6 también. Así que el pH es un indicador si es elevado, pero si no lo es, no descarta la situación de conflicto, digamos. Allá atrás. Mabel, muchas gracias por la charla. Bueno. Te quería preguntar si, considerando que las aguas son predominantemente bicarbonatadas sódicas y que la intención es obviamente aumentar la superficie bajo riego en toda esta zona húmeda, si tu visión a mediano plazo es que la práctica de enyesados va a ser algo generalizado para paliar el problema que tiene el sodio de las aguas, o cuál es tu visión en una analogía a lo que pasa en los cultivos intensivos bajo cubierta. Sí, yo entiendo que a la luz de la tecnología que hoy tenemos, el riego va a ir creciendo, el Estado está haciendo lo posible para promover el uso del riego, me parece lógico, el aumento de rendimiento es muy importante en estos ámbitos, es decir, nosotros tenemos que regar. Pero en cultivos extensivos, para controlar este problema, no vamos a tener otra cosa más que enyesar. El enyesado ya se usa aún en suelos sódicos no regados, en condiciones extensivas, con éxito. Generalmente en esos ambientes hay pobre drenaje y es exitoso, de manera que en ambientes con buen drenaje, como son los suelos agrícolas donde se realiza riego, me parece que esta sería la práctica a utilizar. El asunto es diseñar los equipos. Yo no soy especialista en el tema, pero diseñar los equipos que permitan, digamos, ese aporte. Hoy
con el riego, digamos, subsuperficial complementario, tal vez existen más posibilidades de manejar estos sistemas, pero creo que ese es el único camino, digamos, que tenemos hoy como para paliar el asunto. El tema es que, digamos, no puede esperarse mucho. Yo les mostré algunos casos con riegos de 2 a 3 años ya con deterioros. Y si el deterioro progresa, eso se torna irreversible. De manera que quien esté regando tiene que empezar a pensar en el enyesado como una práctica, digamos, habitual, de rutina. La va a tener que incorporar en los planteos. Y entonces tendrá que hacer una relación costo-beneficio de qué significa el incremento de producción y qué significa el incremento del uso de yeso. En Argentina tenemos canteras de yeso, es decir, es un recurso, pero las cantidades agregadas son importantes, el costo de flete es muy alto, entonces habría que poner en tela de juicio costo-beneficio. Bueno, lamentablemente nos están informando que no tenemos más tiempo, pero bueno, agradecemos nuevamente a Mabel. Muchas gracias. Y a todos.